las actividades. Está bien, seguimos trabajando. Bien, a ver. Bueno, ¿pueden ver lo que comparto en pantalla? Sí, profe. Bien, vamos a recordar. En principio, cuando pensamos en actividades, pensamos en un conjunto de tareas. Son tareas. En algunos casos, esas tareas van a requerir el uso de determinados recursos, como puede ser una maqueta, como puede ser un video, como puede ser ir al laboratorio. En otros casos vamos a hacer uso de instrumentos didácticos, como podría ser un mapa conceptual o un resumen, pero en sí lo que tenemos que recordar y tener muy presente es que es a través de las actividades el modo en que podemos lograr que nuestros alumnos aprendan. Es a través de las actividades en las que vinculamos a nuestros estudiantes con ese qué de la enseñanza o con esos contenidos de enseñanza, ¿sí? Entonces, a ver, un segundito. Ahí está. Esto lo tenemos que tener muy, muy en claro, ¿sí? Es a través de las actividades que vamos a permitir la construcción de conocimientos por parte de nuestros estudiantes. Como decíamos en el último encuentro, es el vehículo que utilizamos para conducir ese qué de la enseñanza, para conducir ese objeto de enseñanza, ese contenido de enseñanza. Estas actividades han de ser para alumnos reales, alumnos concretos, ¿sí? Porque tenemos que pensar al momento de seleccionar una actividad, al momento de realizar una actividad, en quiénes son los destinatarios. ¿Son alumnos del primer año? ¿Son alumnos de tal escuela? ¿Tienen estas características? Y teniendo en cuenta, ¿sí?, que vamos a pensar esas propuestas para estos alumnos reales, hacer las adecuaciones necesarias. Otra de las cuestiones a considerar es que a mayor diversificación, mayores oportunidades de aprendizaje, recordando y relacionando que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces, si yo solo mi enseñanza la centro en un tipo de actividad, voy a estar dejando fuera a muchos estudiantes. Entonces, a mayor diversificación, mayores oportunidades para la construcción de conocimientos. Pero no solo por eso, no solo pensando en nuestros estudiantes, sino también pensando en nosotros como docentes, que estaremos en el ejercicio de la profesión 30 a 35 años. Entonces, un poco también para permitirnos la innovación, para permitirnos el gusto y el placer por el ejercicio profesional, y así también favorecer el crecimiento profesional. Ahora bien, actividades como conjunto de tareas. Acá tenemos una definición. ¿Qué es una actividad? Un conjunto de tareas. Estas actividades son un medio, dijimos. A través de ellas, nuestros estudiantes van a aprender. Y las actividades tienen ciertos procedimientos y normas asociadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo pido la elaboración de un mapa conceptual, hay ciertos pasos a seguir, ¿no? No sé, la lectura de un texto, la selección de conceptos claves, la jerarquización de esos conceptos. Hay como un procedimiento asociado a lo que llamamos plan de acción. En algunos casos, esos planes de acciones ya están en nuestros alumnos, ¿sí? Ya porque es un tipo de actividad que vienen realizando a lo largo de su escolaridad o porque de algún modo lo intuyen, pero en otros casos es necesario darnos el tiempo y darles el tiempo para que puedan incorporar esos planes de acción. A lo que voy, no puedo pedir una actividad en la que el plan de acción no sea conocido, porque esa actividad no, para nada va a resultar exitosa. Y también puede pasar, y esto lo encontramos en el texto de Neus, que en ocasiones presentar una actividad que resulte innovadora
pueda generar rechazo. Y por esto que estoy diciendo, hay ciertos planes de acción, hay ciertos procedimientos y normas que como estudiantes conocemos y nos tienen en un lugar de comodidad. Cuando se nos presenta algo nuevo, algo novedoso, algo que no hicimos con anterioridad, hay toda una movilización, requiere corrernos del lugar cómodo, requiere aprender nuevas pautas, un nuevo plan de acción, y si por ahí estamos trabajando con adolescentes, es común que en principio esas actividades innovadoras sean rechazadas, porque es algo nuevo que se les está presentando. Y para esto, bueno, dejo de compartir un segundito y ahora volvemos. Pensemos lo siguiente. Hasta el momento ustedes venían con el rol de estudiantes cumpliendo con diferentes actividades y propuestas en todas las materias. Ahora ya en práctica de segundo y comenzando ahora en didáctica, se les está posicionando en otro lugar. La actividad que presentaron que tenían para la semana anterior, que solo 4 o 5 de ustedes presentaron, los puso en otro lugar, ¿sí? Los puso en seleccionar actividades, secuenciarlas y justificar por qué esa actividad es válida como una actividad de iniciación, o es válida como una actividad de cierre, o es válida como una actividad de síntesis. Algo que tal vez no habían hecho con anterioridad, y eso los pone en un lugar de incomodidad. ¿Hasta qué? Hasta que aprendo cómo es el plan de acción, hasta que aprendo cómo llevar adelante, cómo secuenciar actividades. Entonces, de algún modo pasa lo mismo con los chicos. Responder y resolver cuestionarios, ¿sí? Es algo a lo que cualquier estudiante está habituado. Trabajar en una actividad de juegos de roles, tal vez no. Y entonces ahí vamos a encontrar ese rechazo inicial. Y también, de hecho, si estamos trabajando con adolescentes, por el mismo hecho de que sean adolescentes. ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿Qué hacemos si ustedes llevan una actividad innovadora al aula y sus estudiantes la rechazan? Les pregunto, ¿qué hacemos? Buscar otro tipo de actividades que les resulte más atractiva, por así decirlo. Podría ser, ¿no? Pero imagínate que no conocen esa actividad, porque es algo novedoso que les estás presentando. ¿Qué harías? Volvemos a los cuestionarios, volvemos a la sopa de letras, volvemos a insistir, ¿sí? La experiencia me dice, y la experiencia les dirá a ustedes, que cuando presenten alguna actividad que incomode a los estudiantes, incomodarlos en el sentido, no de incomodarlos como personas, sino de correr del lugar conocido, de correrlos del lugar repetitivo. Pensamos que vienen de, cuando llegan a ustedes en la escuela secundaria o en la escuela de adultos, en la escuela media, ya tienen años transitando el espacio de estudiantes. Entonces, proponer algo distinto puede generar cierto rechazo inicialmente, pero insistan hasta que conozcan la propuesta y ahí ver qué es lo que pasa. En el material, en esta joyita que les dejé de Neus, actividades para la enseñanza de las ciencias, trae el relato de una alumna del diario de clase, donde en un primer momento dice, bueno, el profesor nos pidió que hagamos un entramado conceptual. No sé de qué va, no entiendo. 2 días, 3 días después, le estoy encontrando el gusto a esto de hacer los entramados conceptuales, me parece que es algo útil. 3 o 4 días después, encontré que hacer esquemas conceptuales me resulta fácil para estudiar. Digo, llevarlos a nuevas formas de aprender implica esta incomodidad inicial, pero es hasta que conozcan ese plan de acción, hasta que se hagan de ese plan de acción. O sea, así como aprendieron a resolver cuestionarios, que aprendan a resolver problemas, que aprendan a llevar adelante trabajos prácticos, que aprendan a realizar juegos de roles, que aprendan a nuevas formas de acercarles el conocimiento. Bien, entonces, seguimos. Volvemos acá. Por supuesto que pensar actividades para alumnos reales, alumnos concretos, se presenta como un verdadero desafío.
Estas actividades, en algunos casos vamos a utilizar actividades diseñadas por otros, en otros casos vamos a reescribirlas, redefinir esas actividades en función de estos alumnos concretos, en otros casos vamos a nosotros a generar propuestas de actividades. Entonces, hoy un poco presentarles, aunque el tiempo es limitado, un poco otra clasificación, que es la que encuentran en este material, en el capítulo 9, sobre cómo se podrían clasificar. Hay actividades que a mí me permiten construir hechos desde directamente, o sea, percibir hechos directamente y construirlos. ¿Qué tipos de actividades? Cuando hago un trabajo práctico, cuando hago una salida de campo, cuando hago la visita, por ejemplo, no sé, a la planta de tratamiento de residuos, al SEAMSE, cuando hago la visita a la Serenísima, cuando voy a un museo, cuando uso el entorno del edificio, el patio, el parque, ahí voy a construir el conocimiento en interacción directa, ¿sí? Con el hecho que voy a observar, con el hecho que voy a estar trabajando. ¿Bien? Ahora vamos a ahondar un poquito más en este tipo de actividades. En otros casos, esa construcción va a ser indirecta, porque lo voy a hacer a través de pósters, lo voy a hacer a través de un video, de una película, lo voy a hacer a través de la lectura de diferentes textos, lo voy a hacer a través de una entrevista, lo voy a hacer a través de la búsqueda de información en la web, ¿sí? La construcción va a ser indirecta. Otro tipo de actividades me permite construir el conocimiento de forma materializada, ¿sí? Todas las fotografías que van a ver hoy en la presentación son fotografías reales. Acá cuando dije estudiantes reales, alumnos concretos, esos niños han sido ya hace un tiempo atrás mis estudiantes. Acá estamos en una salida educativa en Santa Teresita, y acá estas son producciones de estudiantes a lo largo de estos años, ¿no? Vamos a construir el conocimiento de forma materializada. Vamos a hacer uso de maquetas o modelos, ¿sí? Acá podemos ver una maqueta utilizando materiales de descarte para representar la membrana celular, utilización de modelos manipulables. Esta pista que ustedes ven acá, te traigo esta foto porque la creatividad y el ingenio de los chicos es, o sea, si uno puede llegar a explotar esa creatividad, ese ingenio que está latente, salen cosas interesantísimas. Esto representaba la transmisión del impulso nervioso, lo hicieron con una pista, transformaron una pista de autos en dos neuronas y cómo ocurre justamente, ¿no? la transmisión del impulso. A partir de maquetas o analogías, en este caso vemos una pequeña ciudad que representan los sistemas de nutrición, ¿sí? La realización de murales, cómics u otro tipo de representaciones gráficas, cuando estaba en auge el Facebook como red social, trabajamos cómo sería el Face, por ejemplo, en este caso, de Florentino Meguino. ¿Qué diría? ¿Quiénes serían sus contactos, sus amigos? ¿Cuáles serían sus publicaciones? Hemos realizado conversaciones ficticias en grupos de WhatsApp. Bueno, acá una típica maqueta, y esto que vamos a ver es una técnica que es súper sencilla de usar, lo trabajamos con el celular y se conoce como stop motion. ¿Alguno tiene idea de qué va esto del stop motion? De algún modo es ir tomando distintas fotografías con leves modificaciones, y cuando ponemos todas las fotografías juntas adquiere movimiento. Lo que hacíamos cuando éramos chicos en los blocs de notas o cuadernos, y el dibujito íbamos modificando en una hoja tras otra y después parecía que ese dibujito tenía movimiento, bueno, ahora los chicos lo hacen con el celular. Y en este caso, esta modelización con stop motion era para representar cómo de moléculas simples pasamos a moléculas complejas, agregados moleculares, y el origen de las estructuras prebióticas, ¿sí? Un poco el origen de los conservados, era un poco para contarles eso. Entonces, en todos estos casos, estamos trabajando y estamos construyendo el conocimiento de manera materializada. En algunas ocasiones vamos a construir el conocimiento en interacción con otras personas,
y con otras fuentes de información. La exposición del profesor, de un especialista, la lectura de un artículo, de un libro, de una enciclopedia, la visualización de un video, una actividad de evaluación, de coevaluación, la famosa lluvia de ideas, las puestas en común. Acá estamos construyendo con otros. Y también vamos a tener momentos en donde esa construcción va a ser individual, cuando tenga que resolver un problema o un ejercicio, cuando tenga que armar un resumen, una definición, cuando tenga que construir un esquema conceptual, ¿sí? Entonces, de algún modo, en todos estos casos, a ver, ¿alguien quiere ingresar? Un segundito. Ahí está. Bien, en todos estos casos, son diferentes tipos de actividades y cómo vamos a construir el conocimiento. Y vean este entrecruzamiento, por ejemplo, ver un video, el visionado de un video y otras fuentes audiovisuales, es una actividad que me permite construir interactuando con otras personas o con otras fuentes, pero también es una actividad para percibir hechos de manera indirecta, ¿sí? Uno no excluye a otro. Bien, esta nueva categorización, ¿no? De actividades y recursos orientados a percibir hechos directamente, hacerlo de manera indirecta, hacerlo de forma materializada, trabajando con otros o trabajando de manera individual, no quita esta clasificación anterior, que es con la que nosotros vamos a trabajar. La existencia de actividades de iniciación, de evolución de los modelos, de síntesis y de aplicación. Y que es justamente la última propuesta de actividad que tienen en el aula, de poder reconocer de todo el listado que tienen de actividades, cuál sería apropiada para, como iniciación y por qué, cuál sería apropiada para promover la evolución de los modelos iniciales y por qué, cuál sería una buena actividad de síntesis y cuál sería una buena actividad de aplicación. Esto es lo último que dejé como tarea en el aula, ¿sí? Ya, como dije, algunos presentaron y algunos todavía lo tienen pendientes. ¿Estamos hasta ahora? ¿Estamos bien? ¿Están? Sí, profe, yo le quería hacer una Sí, consulta. sí. Vio que usted en la clase pasada dijo que como trabajo final iba a hacer que nosotros armemos una clase, digamos, con el Sí, tema que dijimos. sí. ¿Eso más o menos para cuándo sería y cómo lo podríamos ir haciendo? Eh, la fecha no la tengo definida, pero todo esto que estamos haciendo ahora lo vas a encontrar y lo vas a necesitar para ese trabajo final. Eh, la próxima semana me voy a organizar bien con el calendario, pero ese trabajo final lo van a presentar 2 semanas antes del cierre de la cursada, porque es trabajo final, con eso se define la cursada. Y vas a tener que seleccionar contenidos, vas a tener que secuenciar esos contenidos, vas a tener que elegir una actividad de iniciación, vas a tener que elegir una actividad de desarrollo para ese contenido. Esto que estamos haciendo ahora justamente es en parte, es una partecita de ese trabajo. Lo hacemos a modo de práctica, a forma de que cuando llegue ese momento ya tengas recorrido realizado. No sé si ¿Pero lo haríamos escrito, profe, o lo sí, presentaríamos en no, una no, clase, digamos? no, es una instancia escrita. Sí, no nos da el tiempo para hacer microclases. No, es una instancia escrita. Ah, listo, gracias, profe. Bien, seguimos entonces, sigo presentando mi pantalla y vamos acá. Bueno, vamos ahora a hacer como una revisión muy rápida de algunas de las actividades más características para la enseñanza de las ciencias. Y acá tenemos a los trabajos prácticos, ¿sí? Solo voy a llamar trabajo práctico a aquella Profe, se está actividad. compartiendo la TV. No estoy compartiendo imagen. Ah, ok. A ver, un segundito. Ahí está. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, profe, ¿Ahora? ahora sí. Bien. Solo voy a llamar trabajo práctico a aquella actividad que implique la manipulación de materiales, objetos y organismos. Basta de llamar trabajos prácticos a un cuestionario. Basta decir, trabajo práctico, la célula, 1, dibuja la célula, 2,
diferencia entre procariota y... No, eso no es un trabajo práctico. Un trabajo práctico en ciencias implica manipulación de materiales, objetos u organismos. Bien, y de hecho es el tipo de actividad que caracteriza la enseñanza de las ciencias. ¿En qué otras disciplinas encontramos trabajos prácticos? En inglés hay trabajos prácticos, en literatura hay trabajos prácticos. Bueno, a ver, en ciencias nuestro caballito de batalla son los trabajos prácticos. Por supuesto que la finalidad va a ser, van a tener diferentes finalidades. Yo lo puedo ubicar al inicio de una secuencia didáctica y que actúe como un disparador. Lo puedo incluir como cierre para justamente la aplicación de los contenidos vistos. Pero en todo caso, lo que buscamos es observar y analizar un fenómeno. No necesito de un laboratorio para realizar un trabajo práctico. Si cuento con laboratorio, excelente, buenísimo, genial. Y si no, trabajo en el aula. Como en esta imagen, es una imagen de hace 2 o 3 semanas, en donde, en este caso, ubiqué la realización de ese trabajo. A ver, un segundito. Ahí está. Ubiqué la realización de ese trabajo práctico como actividad de contextualización. Habíamos trabajado una unidad acerca de la actividad enzimática, enzimas, y en este trabajo práctico los chicos iban a reconocer la presencia de enzimas en los jabones para lavar la ropa, ¿sí? Entonces, brevemente les comento de qué va el práctico. Si el jabón para lavar la ropa contiene enzimas y preparamos gelatina, ¿sí? Que gelatina es 99% proteínas, las enzimas mezcladas en la gelatina no van a permitir que éste solidifiquen. Entonces, los chicos trataban de reconocer en qué marcas comerciales de jabones para lavar la ropa encontrábamos o no la presencia de enzimas. Si la gelatina solidificaba o no solidificaba, podíamos decir hay enzimas o no hay enzimas. Como verán, esto es realizado en contexto de pandemia, en el aula, con materiales a los cuales podemos tener acceso. Entonces, insisto, no necesito un laboratorio para realizar un trabajo práctico. Bueno, pueden tener objetivos didácticos variados, como les decía, actuar como disparador, actuar para la evolución de los modelos iniciales, actuar como cierre o para la contextualización de la enseñanza, pero también reconocer que existen diferentes tipos de trabajos prácticos. El capítulo les da todo, el capítulo 9, ¿no? El de Neus, tienen cómo construir un informe, distintas maneras de hacer prácticos, si es demostración, si es experiencia, si todos los grupos van a trabajar el mismo práctico, o si cada grupo va a trabajar un práctico distinto, si hacemos una rueda de experimentos. Digo, hay muchísimo sobre trabajos prácticos. Lo que voy a tomar es esta categorización en donde no todos los prácticos son iguales, y eso depende del nivel de apertura que tenga ese trabajo práctico. Hay prácticos, ¿sí? Como el que sigue, en donde me dan los materiales a utilizar, tengo que llevar frascos, papel, carne, ¿sí? Arena, ¿qué tengo que hacer? Colocar un trozo de carne en cada frasco, cubrir uno de ellos con papel grueso, bla, bla, bla. ¿Cómo tengo que completar la planilla de observaciones? Y de algún modo con estos dibujos me está dando cuenta de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Este tipo de práctico lo vamos a ubicar acá. Es un práctico de nivel 0, en donde se le da al alumnado la pregunta o el problema a resolver. Es posible la generación de dónde salen las larvas que aparecen en la carne. ¿Se pueden originar seres vivos a partir de la descomposición de la materia? Le doy la pregunta al alumnado, el método que debe seguir, los pasos a seguir y los resultados que obtendrá, ¿sí? Entonces, de algún modo, los trabajos prácticos de nivel 0 son trabajos prácticos que dan una visión de ciencia bastante cerrada. Y a nivel de los estudiantes, ¿qué puede pasar cuando les doy el problema, el procedimiento y los resultados que han de obtener? ¿Qué puede pasar con los estudiantes?
Cuando doy absolutamente todo. Problema, procedimiento y resultados. No aprenden. Ujú. ¿Qué más? ¿Está el factor sorpresa con respecto a los resultados? Acá el mismo dibujo me está mostrando qué es lo que debería de suceder. En el frasco cerrado no encuentro larvas. En el otro, a ver, alguien está escribiendo en el chat y no puedo verlo. A ver. Sí, lo hacen textual, tal cual. Y también puede llevar un poco a la frustración, ¿no? Digo, si no me salió como tenía que, como decía el trabajo práctico o el guión del trabajo práctico, lo hice mal, cuando en realidad que no salga es una buena oportunidad para revisar qué pasó o qué variable tuvo incidencia en ese práctico. Entonces, a ver, vamos a encontrarnos con trabajos prácticos de nivel 0. Sí, ¿vamos a llevar adelante trabajos prácticos nivel 0? Sí, esperemos que no sean los únicos. Esperemos que no sean los únicos porque ya en un nivel 2 voy a darle al alumnado la pregunta o el problema, el método que ha de seguir, es decir, el procedimiento, el paso a paso, pero no le voy a dar los resultados. ¿Sí? Miremos este segundo ejemplo. Para la purificación del agua, ahí tenemos el problema, cortar las botellas, cómo colocar las botellas, colocar un filtro, agregar arena, agregar carbón en polvo, hacer un sándwich, juntar agua sucia, repetir la operación con otra botella e ir cambiando. Y después las preguntas, ¿qué aspecto tiene el agua? ¿Sí? Acá no le estoy dando los resultados, vas a encontrar agua con mayor claridad, luego de que el agua pase por... No le estoy dando los resultados. Sí estoy dando el problema, sí estoy dando el procedimiento, queda a cargo de los alumnos los resultados y el análisis de los resultados. Ahí estaría en un trabajo práctico de nivel 1. En el nivel 2, ¿sí? Solo voy a dar la pregunta o el problema. La metodología de trabajo, o sea, el procedimiento y los resultados queda a cargo de los alumnos. Entonces, en este caso, para este práctico, que es de nivel 0, porque tengo los resultados acá en los dibujos, tengo el procedimiento, tengo el problema, tengo el procedimiento, tengo los resultados, ¿cómo puedo transformar esto de nivel 0 a nivel 1? Simplemente preguntando, ¿es posible que se originen gusanos de la carne en descomposición? ¿O de dónde provienen los gusanos que aparecen en carne en descomposición? ¿Qué actividad o qué dispositivo armarías para demostrar que los gusanos que aparecen en la carne en descomposición son larvas de las moscas que pueden dejar sus huevos? Y entonces en ellos queda el diseño de la experiencia, el análisis de la experiencia. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo transformamos que es el de purificación del agua en un nivel 2, donde solo damos la pregunta? En lugar de decir, cortá la botella, invertí la botella, colocá arena, colocá carbón, poné un filtro, tirá agua sucia, ¿cómo se les ocurre que podemos transformar este trabajo práctico en nivel 2, donde solo damos la pregunta, solo damos el problema? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la propuesta para los estudiantes? No quiero decirles a los estudiantes, tomá una botella, cortá la botella, poné diferentes materiales. No quiero darle el procedimiento, solo quiero darles una consigna, una pregunta, un problema y que ellos diseñen el dispositivo. ¿Qué podríamos proponerles? Profe, como dice Romy, proponerlo en el aula, digamos. Claro. Que lo hagan todos en conjunto. Pero ¿cómo sería la consigna? A ver, vamos a redactar una consigna. Profe, que ellos busquen la información o busquen material. Sí, bueno, ahí vamos. Entonces, actividad. Te propongo que busques información y a partir de la información... ¿Cómo hacer ¿Cómo hacer? Investiguen sobre el mismo.
Investigar, buscar información, vamos a ir organizando. A ver, vamos a buscar información, investigar en libros, en internet y seleccionar materiales ¿para qué? ¿Qué queremos lograr con este práctico? Que logren hacer la actividad propuesta, profe. Claro, pero nosotros tenemos la idea de que queremos que construyan este dispositivo para purificar el agua. Si yo le doy así, tal cual aparece en pantalla, ¿sí? Estamos en un nivel 1, porque yo le estoy dando el procedimiento, pero yo quiero que ellos se les ocurra, bueno, podemos usar botellas, o podemos usar frascos, o podemos... Entonces, ¿cómo vamos planteando la consigna? Está bien esto, buscar información, investigar no sé, en internet, buscar en la biblioteca. Que ellos mismos pregunten cómo pueden llegar a purificar el agua. Exacto. ¿Y cómo pueden purificar el agua? O sea, entonces la consigna sería algo así. Te propongo que busques Puede ser, información. profe, como que utilicen la imaginación. Sí, ¿cómo harían para limpiar el agua? El agua que aparece en el cordón de la vereda, o en un charco cercano, ¿cómo harías para limpiarla? Entonces acá vamos a estar trabajando con este nivel, con el nivel 2, en donde solo le damos la pregunta. Y algunos grupos, porque esto sugerimos que sea en grupo, algunos grupos tal vez buscando información encuentren algún dispositivo similar a este y utilicen botellas, otros tal vez utilicen frascos, otros utilicen otros materiales, y digo, vamos a tener diferentes modos de llegar a un mismo resultado. O sea, tenemos un problema y el procedimiento, el cómo llevarlo adelante para resolver ese problema, va a ser por parte de los estudiantes y los resultados también van a ser diferentes. Y entonces teníamos nivel 0, doy problema, procedimiento y resultados. Totalmente cerrado. Nivel 1, los resultados quedan para que los alumnos puedan descubrir cuáles son y puedan analizarlos. En el nivel 2, ellos van a hacer el procedimiento a partir de la pregunta que formule, a partir de la consigna, y ellos van a llevar adelante todo el desarrollo experimental, el análisis de los resultados arrojados. Y en el nivel 3, es como un nivel superior en donde ni siquiera le vamos a dar un problema acotado, sino que vamos a plantear una temática, un fenómeno, una situación, y ellos van a decidir cuál es el problema, ellos van a decidir cuál es la metodología y ellos van a analizar los resultados obtenidos. En este caso, hoy a la mañana me preguntaban, profe, ¿pero esto cómo lo trabajas? ¿Es posible trabajar en las aulas de secundaria? Y les decía, cuando se trabaja en las ferias de ciencias, ¿sí? Que por ahí son, no sé, problemáticas ambientales, es el tema de la feria de ciencia. La decisión sobre qué aspecto sobre una problemática ambiental a trabajar ya corre por cuenta del grupo de alumnos, y ahí cuál es el fenómeno que van a investigar y qué problema van a intentar resolver y cómo lo van a intentar resolver y qué resultados arrojó esa investigación. Entonces, el reconocimiento de la existencia de estos distintos tipos de trabajos es para que ustedes, profes, cuando vayan a seleccionar un trabajo práctico, hagan este ejercicio de decir, a ver, ¿en qué nivel está? ¿Me está dando absolutamente todo lo que tiene que hacer el alumno hasta los resultados? Bueno, entonces voy a sacar esta parte, lo voy a modificar y solo voy a dejar hasta el procedimiento. Quiero que los resultados corran a cuenta de los alumnos. Para que ustedes después en su planificación anual, trabajando a lo largo de todo un año con sus estudiantes, digan, bueno, voy a empezar con prácticos de nivel 0, pero a medida que pase el tiempo, el tercero o quinto trabajo práctico que hagamos con este grupo de alumnos ya va a ser de nivel 2 o ya va a ser de nivel 1. Para que no se queden en un solo tipo de trabajo práctico, para que puedan incluir esta variedad y esta diversificación que estamos esperando, ¿sí? Y también para ir mostrando esta imagen de ciencia más actualizada. Si entiendo que la ciencia es una receta, unos pasos a seguir y todos tenemos que tener los mismos resultados, nos estamos quedando con una concepción clásica. Recordemos que la concepción actual nos invita a pensar como una construcción y en esa construcción distintos caminos para llegar a interpretaciones de la realidad.
Entonces, un poco contarles esto es ver que trabajos prácticos vamos a tener muchos en distintos niveles y que podemos modificar alguna propuesta que nos parece interesante en otro nivel, ¿sí? Pasar de nivel 0 a nivel 1 a nivel 2. Bien, estamos acá con trabajos prácticos. Solo voy a decir trabajo práctico cuando hay manipulación, materiales, objetos u organismos. ¿De acuerdo? Entonces, si en sus propuestas de enseñanza el trabajo final incluyen un trabajo práctico, sí o sí tiene que ser esto, manipulación de materiales, objetos u organismos. Bien. Sigo avanzando con el material de Neus. Otra de las cuestiones que aborda es la explicación. Y me gusta esta definición, ¿no? Explicar algo es haber llegado a entenderlo de tal manera que sea uno capaz de hacer que el otro entienda. Entonces nos vamos a encontrar con las explicaciones de parte de los docentes y con las explicaciones de los alumnos. La explicación docente es una actividad, ¿sí? Y en esa actividad, a mí me gusta pensar que nosotros somos algo así como narradores de historias, porque hablamos de las células, hablamos de los átomos, hablamos de las ondas, hablamos de ciertos protagonistas a los cuales les suceden cosas, ¿sí? Esas cosas conectan una serie de hechos y esos hechos tienen consecuencias debido justamente a la naturaleza de esos protagonistas. Entonces, de algún modo, cuando, no sé, trabajamos actividad enzimática y hablamos de las enzimas como catalizadores biológicos que pueden acelerar procesos, y esos procesos son los que permiten que la vida sea posible porque ocurren en tiempos reducidos, y que esas enzimas se pueden alterar por variaciones en la temperatura, por variaciones en el pH, y eso puede modificar la actividad. Digo, estamos narrando historias. Entonces, cuando atendemos a la explicación de los docentes, es importante, y estoy tomando parte de lo que dice Neus en ese material, de considerar algunas estrategias, ¿no? De poner en evidencia las diferencias de opinión, qué pensamos acerca de crear interés explicando estas historias, relacionando lo real con lo científico, generando expectativas. Vamos a imaginar cómo resolveríamos este problema, aclarando cuáles son los objetivos. Lo que vamos a hacer ahora es identificar la presencia de enzimas o la posible presencia de enzimas en estos jabones para lavar la ropa. ¿Por qué lo estudiamos? ¿Cuál es su utilidad? Dar cuenta de los progresos que vamos realizando. Antes creíamos que, ahora somos capaces de entender. Y pensar sobre todo que nosotros trabajamos con entidades muchas veces invincibles o intangibles. Hablamos de virus, hablamos de el retículo endoplasmático, hablamos de microbios, hablamos de regularidades, trabajamos con representaciones, trabajamos con instrumentos, con leyes, con clasificaciones. Entonces, ¿con qué recursos contamos para trabajar con estas entidades? Mostrar hechos, objetos cotidianos desde otros puntos de vista, introducir nuevas palabras a partir de las viejas, recoger usos cotidianos de esas entidades y diferenciarlos del científico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el concepto de adaptación tiene un uso cotidiano, mientras que la adaptación en biología tiene otro significado. Entonces, hacemos esa diferenciación entre lo cotidiano y lo científico. Tratamos de traducir, tratamos de relacionar, tratamos de utilizar analogías, ¿no? Para ayudar en la construcción de las entidades. Entonces, podemos pensar que, y ahora que traje el tema actividad enzimática, la unión de la enzima con el sustrato es como la llave con la cerradura, por la especificidad. Tratamos de hacer esa construcción de analogías. Luego, utilizamos frases como imaginemos que, recordemos qué pasa cuando, supongamos que, mostrar que diferentes hechos son al servicio de diferentes modelos teóricos, hablar de cosas observables como no observables, mostrar el hecho como si estuviera pasando en ese momento y en ese lugar. Imaginemos que en este momento una población de cangrejos
se encuentra con una limitante en cuanto a los recursos, ¿sí? Y usar la imaginación, por supuesto. Esto es en cuanto a explicaciones de los docentes. En cuanto a las explicaciones de los alumnos, no nos vamos a detener porque necesitaríamos 5 clases, 6 clases, pero sí saber que existen las llamadas habilidades cognitivo-lingüísticas y que nosotros hacemos uso de ellas y solicitamos a nuestros estudiantes también. Entonces le ponemos un ejercicio en donde es definir. Define sustrato. Entonces, ¿saben los alumnos qué les estamos pidiendo cuando le ponemos definir? Y que definir es tan solo decir en muy pocas palabras qué es esa cosa que la diferencia de otra. Cuando les pedimos, describe el proceso de la actividad enzimática, le estamos pidiendo que enumere cualidades, le estamos indicando, se lo volvemos a repetir. Entonces, hay ciertas habilidades que no tenemos que dar, por supuesto, que ya están en nuestros estudiantes, sino que han de ser enseñadas junto con la propuesta, ¿no? O sea, si pedimos una descripción, recordar cuáles son las características de una descripción. Si pedimos una explicación, ¿en qué se diferencia? ¿Sí? Establecer relaciones entre causas y efectos. Bien, entonces hasta ahora tenemos trabajos prácticos como actividades características, explicaciones docentes, explicaciones de los alumnos, problemas. La resolución de problemas es otra de las actividades clásicas de ciencias. Ahora, un problema es una situación subjetiva, en el sentido de que lo que para mí es un problema puede no serlo para el otro, ¿sí? Porque va a ser un problema cuando coloca al otro en la necesidad de buscar la forma de resolverlo, en la necesidad de elaborar conjeturas y tomar decisiones. Cuando coloca al otro en una situación de conflicto, de incertidumbre, en eso de que mencionaba Fernández Coto, en esa situación de estrés, pero en el buen sentido del estrés, y querer resolver eso que genera el conflicto. Y saber que los problemas pueden tener más de una solución y podemos acceder a su solución por caminos diversos. Un problema puede ser planteado como una pregunta: ¿por qué un barco de metal que pesa miles de kilogramos fuerza puede flotar en un río y no así una moneda que apenas pesa unos gramos fuerza se hunde? O lo podemos plantear como una consigna de diagramar una dieta para un adolescente con actividad física intensa, ¿sí? No siempre los problemas son preguntas, pero sí son situaciones que van a generar conflicto y que tienen que generar en el otro la necesidad de querer resolverlo y la posibilidad de tener más de una resolución. Luego tenemos los ejercicios, ¿sí? Por lo general, la fuente de ejercicios suelen ser los libros, ¿sí? Ahora bien, para que estos ejercicios realmente lleven a la construcción del conocimiento y no sea solo copiar textual del libro o de la página de internet o del apunte, los ejercicios tienen que permitir discutir o explicar situaciones de la vida cotidiana. Podemos trabajar con problemas históricos que en su momento fueron importantes y ahora no, pero sí son relevantes. Podemos plantear ejercicios vinculados a problemas actuales. Podemos plantear ejercicios que permitan distinguir entre opiniones y explicaciones validadas científicamente. Y podemos plantear ejercicios que tengan que ver con la metodología de la ciencia. Entonces, o bien yo puedo trabajar, por ejemplo, acá un ejercicio, son conocidos los autores de estos libros, me parece, por ahí. A la profe Caro Gailú la conocen, a la profe Patricia Ercoli la conocerán, a Sergio ni hablar, y bueno, y acá quien está frente a ustedes, como otra alternativa también a la tarea docente, tiene que ver con esto, ¿no? Con la generación de contenido, que es lo que les decía en una primera clase. Somos generadores de un tipo de conocimiento que no lo tienen ni los especialistas en biología, ni los especialistas en educación. Lo tenemos los docentes que trabajamos la enseñanza de la biología. Entonces, esto es un ejercicio. Observen las imágenes, qué seres vivos pueden identificar, qué ventajas creen que
que les aporta a los organismos de estas especies esta capacidad de mimetizarse con el ambiente, ¿sí? Entonces, cada vez que implica que el alumnado genere algún tipo de producción escrita, estamos hablando de un ejercicio. Insisto, ese ejercicio, en lugar de copiar textualmente, puedo recurrir a todas estas opciones, ¿sí? Debería de recurrir a todas estas opciones. O bien utilizar acá, como en este otro ejemplo, parte de la historia de la ciencia. ¿Qué materiales se utilizaban para fabricar lentes? Cuando tenemos las primeras descripciones de células a mano de Robert Hooke, y qué materiales se utilizan en la actualidad, qué tipo de materiales y qué tipos de microscopios. Bien, acá otros ejemplos, y después tenemos otro tipo de actividad que sería sumamente interesante que empiecen a incorporar, que son los juegos y dramatizaciones. Como les decía, todas fotos reales. ¿Conocen el juego ¿Quién es quién? Yo no, profe. ¿Alguno que lo conozca y que pueda contar? El quién es, bueno, lo comento acá, es un juego en donde tienen diferentes personajes caracterizados, hombres, mujeres, con diferentes colores de cabello, diferentes colores de ojos, diferentes formas y tamaño de la nariz, entonces uno saca una ficha y tiene que tratar de descubrir el personaje del otro. Entonces hace preguntas del estilo, ¿es hombre, es mujer? ¿Tiene el pelo rojo? ¿Tiene el pelo rubio? ¿Tiene el pelo oscuro? ¿Tiene ojos grandes? ¿Tiene ojos chicos? Y va descartando en función de las respuestas, tratando de adivinar qué personaje tiene el otro. Acá, estos estudiantes transformaron el quién es quién para trabajar sistemas de nutrición. Entonces, ¿pertenece al sistema digestivo? ¿Sí o no? Entonces, si le decía que no, descartaba los otros. Y así hasta llegar al órgano, por ejemplo, ¿es un órgano, es una glándula? Tiene, o sea, a partir de las funciones y demás, trabajaban. Estos son juegos muy similares a juegos de la OCA. En este caso era para trabajar cuestiones vinculadas a la educación sexual integral. En este también habían trabajado sistemas de nutrición. Acá a la derecha tenemos una de las actividades que me parecen más enriquecedoras, que son los juegos de roles. En los juegos de roles se asignan diferentes funciones o roles a los integrantes. En este caso era un debate sobre la aprobación o no de un cultivo transgénico, un nuevo cultivo transgénico. Entonces, teníamos un grupo que representaba a la comunidad científica y contaba, o sea, tenían que investigar y aprender cómo se producía un transgénico. Otro grupo representando a una ONG tenía que investigar acerca de los riesgos para la biodiversidad de la introducción de ese nuevo cultivo transgénico. Otro grupo que representaba a los médicos daba cuenta de problemas asociados a alergias alimentarias. Otro grupo representaba a la ciudadanía y era quienes generaban las preguntas y de algún modo generaban el debate, y otro grupo al Estado y al ámbito político con la regulación y demás. Este tipo de actividad que se puede realizar con teorías de la evolución, con la existencia de diferentes modelos, hoy día con vacunación sí, vacunación no, digo, da lugar a un aprendizaje que es el que estamos esperando, ¿no? Un real aprendizaje. Y acá en esta última imagen, otra de las posibilidades son dramatizaciones, trabajando alcoholismo, diferentes situaciones de adicciones y cómo la familia, la comunidad, los padres, los amigos podían colaborar en esa situación, ¿sí? Entonces, todo esto que hoy he querido compartir con ustedes de manera muy, muy sintética, es lo que encuentran en el material, que es una joyita, ese material Actividades para la Enseñanza de las Ciencias de Neu San Martín, que es lo último que subí la semana anterior, es una joyita. En este sentido, que les va a aportar muchísimo para empezar a pensar de qué modo vehiculizamos ese contenido, ese conocimiento a través de las actividades. Bien, ¿estamos? ¿Están? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Escuchen cómo vamos a trabajar.
como esto es bastante y es mucho y no lo puedo, hoy solo les hice una presentación así como muy por arriba de todas estas cuestiones y requiere mucha lectura y requiere realmente de hacerse de ese material. La propuesta es que en el próximo Meet que tengamos dentro de 15 días, sean ustedes, que así como yo les presenté ejemplos de distintas actividades, ustedes también presenten. Entonces, voy a subirles, voy a seleccionar un núcleo de contenidos del diseño de primero y les voy a subir como una búsqueda del tesoro. Van a tener que pensar un trabajo práctico de nivel 0 y transformarlo en nivel 2. Les voy a pedir un ejercicio, les voy a pedir un problema. Lo pueden trabajar en grupos y en el próximo encuentro virtual van a presentar ustedes, así como yo les comparto imagen y les presento ejemplos, van a presentar ustedes ejemplos de actividades según la consigna que les deje. Para hacerlo, sacan foto, lo ponen en PowerPoint, lo pegan en PowerPoint, en Word, y después ponen presentar pantalla, y así podemos verlo y podemos ir analizando y podemos ir viendo distintos ejemplos de actividades e ir pensando si esa actividad es adecuada para el inicio, si es una actividad adecuada para el desarrollo, una actividad adecuada para el cierre. ¿Se entiende entonces cómo vamos a hacer? Sí. ¿Va a ser individual o grupal? No, lo voy a sugerir que lo hagan